Palabra de Escritor. Tenemos hoy como invitado a Diego Erland, nacido en San Miguel de Tucumán y escritor. Antes que nada le vamos a dar la bienvenida. Gracias por ser parte de Escritos en la Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Por invitarme. No, un placer. Antes que nada vamos a presentarte. Durante 14 años escribiste lo que es crítica cultural en el diario Clarín, donde llegaste a ser editor de la sección de la literatura de la revista Enie. Actualmente escribís sobre arte y literatura en La Nación y en la revista Los Decilo vos, por favor. En 2013 también fuiste finalista del premio Gabriel García Márquez de periodismo. Y ahora entonces paso a preguntarte, siendo escritor, ¿cómo se relacionan la escritura y el periodismo? Se relacionan de una manera, primero es una forma de vivir, sí. Es un sustento, es una forma de pensar también la literatura con tiempo un poquito más veloz. Uno escribe y ya lo ve publicado, entonces ya ahí el círculo que se construye ya termina de cerrarse con el lector. Uh-huh. Y me parece que también puede servir como un laboratorio de estilo, si se quiere. Claro. ¿Y pensás también, por ejemplo, en el caso de la literatura, cuando alguien escribe un poema, un cuento, quizás tiene muy en cuenta la persona a la que va dirigido ese cuento? ¿En el caso del periodismo es igual? Yo creo que igual en la literatura no se piensa demasiado uh-huh. en el lector, o no debería pensarse. Claro. En el periodismo sí hay ciertos criterios que hay que mantener y tener en cuenta, y creo que sí es un poco más fácil de identificar al lector en algunos medios. En el caso de Clarín era muy difícil saber quién es el que te lee, porque la variedad y el abanico de público es mucho mayor. O sea, uh-huh. Cuando escribís para una revista como Los Incorruptibles, sabés uh-huh. exactamente quién es el público. En otros medios es más difícil, uh-huh. pero me parece que no sé si eso ayuda tampoco. Claro. El lector es una persona que uno intenta seducir y intenta atrapar, y a veces ocurre en la literatura, uno escribe lo que quiere escribir o lo que necesita escribir, uh-huh. y después te sorprendes con la respuesta del otro cuando ese otro se corporiza en algún lugar insólito. Te dicen que te leyeron y es algo absolutamente extraño y mágico a la vez, ¿no? Claro, pienso en lo que vos decís de la literatura, que uno quizás no es que piensa en el otro al momento de escribir. Entonces te pregunto a vos como escritor, ¿para qué escribís? Para que escribir es muy difícil. Hay muchos de los escritores que han pasado por aquí han dicho, a veces uno tiene la necesidad imperiosa de tener que escribir. ¿Te pasa esto? Sí, me pongo de muy mal humor cuando no escribo. Pero ya es como un ritual. Sí, es una forma de sobrevivir, creo. Pero ¿para qué escribir? Para conocerme, para entender quién soy y qué es lo que pienso muchas veces. Uh-huh. Me parece que es un descubrimiento de ese yo oculto que está adentro y que vive y que va construyéndose casi como si fuera un monstruo dentro mío, ¿no? Yo uh-huh. sé que existe ese otro adentro y estoy tratando siempre de revelarme quién es. Me parece que va por ahí. Me parece que es solamente una cuestión de introspección en la que voy descubriendo cosas que yo no sabía de mí mismo. Claro. Bueno, para los que recién se suman, estamos en comunicación telefónica con Diego Erland. Él es escritor, también es parte del Observatorio de Literatura Argentina Contemporánea, la OLAC, y en el 2017, este año, fuiste elegido por el AI Festival como uno de los mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años. ¿Cómo te sentís con este reconocimiento? Bien, qué sé yo, es raro, o sea, uno no escribe para eso, pero uh-huh. pero bueno, que un jurado haya elegido lo que vos hacés en un lugar tan lejano como Argentina, me parece que siempre es reconfortante y bueno,
no se escribe para eso, claro. Y es una lista, me parece que en esa lista hay muchísimos escritores que deberían estar y que conozco y que son más chicos que yo y que me parece una injusticia que no estén, ¿no? Porque los considero muy buenos. Sí. Pero bueno, es una lista que es limitada y hay que entenderla así, como una lista. Una lista posible para hacer un mapa de autores latinoamericanos menores de 40. Nada más que eso, no es que la literatura latinoamericana de menores de 40 solamente es eso. Pero bueno, es un muestreo. Sí, es un gran reconocimiento porque hay que pensar que hay muchos escritores reconocidos actualmente, pero que en vida no tuvieron ese reconocimiento. Así que está bueno que también hagan este regalo a los escritores, ¿no? Sí, yo creo que es también son pedidos del mercado, imagino, porque cada tanto se necesita que alguna institución con cierto renombre haga ese tipo de listas y siempre esas listas generan polémica y esas listas generan también curiosidad por parte de lo que sea, agentes literarios, editoriales, nuevos mercados. Me parece que también es una búsqueda del mercado eso, claro. ¿No? Generar la polémica y generar que se hablen de ciertos nombres para que esos nombres sean una plataforma de lanzamiento hacia otros lugares. Hay que pensarlo también así. Me parece que la literatura no está ahí. Claro. O sea, la literatura se hace solo contra tus demonios o junto a tus demonios y después los libros y el mercado tiene su propio camino. Claro, y te pregunto, ¿vos tuviste algún referente, algún autor que decís te marcó y marcó lo que vos escribís actualmente? Sí, yo creo que hay muchos, desde argentinos, me parece que Fowil, Saer, Aira y Luis Guzmán son unos referentes que tienen voces muy diferentes y construyeron también me permitieron aprender de ellos, ¿no? Me parece que el referente no está para imitarlo, sino claro. para aprender cómo lo hizo y tratar de hacer otra cosa. Y si tendrías y si tendrías que recomendar algún libro para alguna persona que esté más o menos en el mismo camino que vos, entre la literatura y el periodismo. Mira, El frasquito de Luis Guzmán me parece un gran libro, que no tiene nada que ver con ni literatura y periodismo, ¿no? Pero digamos, sí tiene que ver con la literatura, es literatura absolutamente y es una voz absolutamente desquiciada y eso me interesa. Si tenés en cuenta el cruce literatura y periodismo, habría que pensar, quizás es interesante los diarios de Piglia, que me parece que están salió el tercer tomo este año, y es un gran autor y es una serie de libros que me parece que él llega a un nivel de estilístico y es muy interesante el trabajo que hace por varias cuestiones. Primero, que son los diarios de Emilio Renzi. Sí. Pero todos sabemos que es el diario de Ricardo Piglia, que escribió desde los años 60. Entonces, la operación que él hace en ese nombre, o sea, Emilio Renzi era el protagonista de todas sus novelas y sabemos todos que era su alter ego, pero la operación que hace en los diarios íntimos, que supuestamente el pacto de lectura es el pacto de lectura de un diario íntimo, estoy leyendo la vida de un escritor, que haga esa operación de desfasaje me parece que es muy interesante para pensar también la literatura, porque en definitiva cuando uno escribe, no sé si soy yo el que escribe, es otro el que está escribiendo ahí, ¿me entendés? O sea, en el proceso de escritura yo ya no soy el mismo del que había pensado escribir. Entonces en esa operación me parece interesante. ¿Sos de los que piensan que si bien uno termina de escribir una novela, nunca está finalizada la obra de por sí? Absolutamente. O sea, fin es una palabra que no tiene sentido. Siempre es un proceso y hoy por hoy cuando yo tengo 2 novelas publicadas, o sea, las quiero reescribir completamente. Sí, lo vamos a recordar. El amor nos destrozará
esa la publicaste en el 2012, y La disolución, ¿no?, en el 2016. Exacto. ¿Cómo fue escribir estas dos novelas? ¿Con qué desafíos te encontraste? La primera fue un largo proceso de 7 años más o menos de escritura, con muchísimas dudas, porque al ser la primera tenés muchas dudas al escribir. Yo quería decir algo y no sabía muy bien de qué manera, pero bueno, después de 4 reescrituras la terminé, se publicó, y eso también me liberó, porque si no la publicaba creo que iba a estar escribiendo esa novela toda la vida. Sí. ¿Y con La disolución cómo fue? Y la segunda fue muy difícil porque era la segunda. Y me parece que la segunda es muchísimo más difícil que la primera, porque uno ya sabe que hay una repercusión y eso te puede paralizar, y de hecho estuve paralizado bastante tiempo, porque antes de que se publicara El amor nos destrozará, yo ya sabía que quería escribir esa novela y no sabía de qué manera escribirla, y al final la terminé escribiendo en 3 o 4 meses, pero fue un trabajo de mucha reflexión sobre esa novela durante años. Claro. Entonces la fui pensando y no podía escribirla, y probaba y empecé a escribir otro libro que es una biografía justamente de Fowil, que es otro autor argentino. Sí. Y en el diario de investigación que llevo para escribir esa biografía empezó a aparecer esta novela, porque la pregunta era la misma sobre las dos novelas, ¿no? ¿Cómo se escribe una vida? Porque investigando a Fowil me pregunto permanentemente cómo se escribe la vida de un escritor o la vida de cualquier persona, y esa novela es como la vida de una chica que conoce al narrador de la novela, y él empieza a recordarla, esa relación un poco vertiginosa que duró solamente 3 meses. Claro. Entonces partió de la misma pregunta, ambos libros partieron. Y después, una vez que entendí que esa era la pregunta, empecé a ver todos los borradores que yo tenía sobre esa novela, sí, y me animé a decir, esta es la novela, son los borradores y son los fragmentos de un recuerdo, y ir a trabajar también con otra cosa que me obsesiona, que es la memoria, ¿no? Cómo recordamos, cuáles son las fallas, cuáles son los errores que uno comete en la memoria. Y la memoria es la construcción de un relato también. Entonces, en ese punto me interesó que el narrador tratara de recordar a una persona, y esa persona empieza a distorsionarse. Y esa es la construcción de la novela, esa distorsión y esa locura en la que el narrador se mete al tratar de recordar esa relación que duró solamente 3 meses. Entonces, cómo se encuentra en ese proceso, cómo se encuentra con la memoria, cómo cambia esa persona que él recordaba, y se pregunta si era realmente así o es solamente ahora una construcción ficcional de él en otro tiempo, ¿no? Y antes de finalizar, quería preguntarte si el primer libro fue difícil, la primera novela, perdón, fue difícil, la segunda también. ¿Tenés algún nuevo proyecto ahora para sumar? Sí, un libro muy difícil, que es la biografía de Fowil. Sí, lo que me contaste recién. Sí, pero ¿en qué proceso está? ¿Lo estás escribiendo o ya lo vas a publicar? Sí, se va a publicar. Entonces ya más o menos la tenés terminada. No. Está bien. No, estamos en el proceso de investigación y de escritura también, pero estoy en el proceso de escritura por ansiedad personal. O sea, empecé a escribir porque si no sentía que no le escribía más. Entonces sigo entrevistando a gente, sigo encontrando documentos, sigo enterrándome en archivos para tratar de descifrar ese enigma que es el otro. Claro. ¿Y el título de la novela ya la tenés, del libro? No. No, eso, no sos de los que quizás piensan primero en algún título o cómo va a estar esquematizada. ¿Cómo es tu ritual a la hora de escribir? No pienso primero en títulos. De hecho, El amor nos destrozará, durante todo el proceso de escritura y durante hasta un mes antes de publicarse, se llamaba Ruido.
y era un título que me gustaba porque era muy enigmático y muy extraño, pero el editor me dijo, El amor nos destrozará, es mucho más potente. Sí. Entonces acepté, y siempre escuchar al editor está bueno. Es clave. Bueno, te agradezco entonces, Diego, por la conversación, te agradezco por ser parte de Escritos en la Radio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros seguimos Escritos en la Radio y le ponemos música a las palabras.